esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. Muy buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde me estás sintonizando. En esta noche de Londres estoy transmitiendo desde Gran Bretaña. Fíjate tú, estamos acá listos y dispuestos a estudiar a Bitcoin en este programa número 108. Tenemos ya 108 programas que hemos estado en vivo. Hemos estado, como te contaba ayer, estamos en un bull run en el canal, directo a los 10.000 seguidores. Y yo simplemente agradecerte por el apoyo recibido. Y como siempre tengo que leerte también el descargo de responsabilidad, que tú sabes que es mi obligación ponerte, porque hay gente que no ve el principio del streaming, creo que ve el final y se confunde y me dicen que, y bueno, lo que ya saben, que estoy copiando a Jaime. Yo lo que les digo es que sí estoy copiando la estrategia de Jaime y me gustaría copiarla al 100%. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Yo creo que sería bueno que los que estamos aprendiendo aquí copiemos el 100% o podamos incluso mejorar la operativa de Jaime, porque personalmente me parece muy buena. Así es que esa aclaratoria, recuerda que no soy trader profesional y también que si ganas o pierdes tus trades va a ser 100% tu responsabilidad. Eso ya debes saberlo si es que eres antiguo en el canal, y si eres nuevo pues te lo comento en este momento. Vamos a saludar a las personas en el chat. Vamos a ver el primer comentario, como siempre es importante. Jorge Sánchez, el primero, dice: Cifer, parece que es nuevo Cifer. Tommy es el segundo, dice, parece que fue el tercero Tommy. Miguel Lima está en Inglaterra también. Quiere analizar Sol, dice. Bueno, ya vamos a anotar criptomonedas más adelante. Primero vamos a saludar a la gente que nos acompaña. Landres dice: ya perdí hasta las medias, dice Landres. No sé qué hiciste, mi estimado Landres. Capaz que te apalancaste o te sobreapalancaste, la verdad, porque de ayer acá ha habido un pequeño retroceso, pero no creo que sea tanto. Dante Mautino dice: bastante nuevo en el canal, muchas gracias, le gusta el trabajo que hacemos. Juan José Rojas, se le fue la luz de Juan José Rojas. Sí, a veces pasa. Tenemos un fantasma también por aquí. Y el amigo Rata, como siempre. Bruno Gabriel, saludos a la pandilla. Portón el Grande, Héctor Payero y solo Jaime les engañó, dice. No sé a qué se refiere. Emanuel Ortiz dice acá: me dejó una colaboración, muchas gracias. Dice: hola hermano, muy buenos tus videos, estoy buscando bibliografía para leer sobre el mercado e indicadores, saludos. Dice, bueno, bibliografía, bueno, te cuento que tengo un link para la compra del libro que recomienda Jaime, que es de especulación, en la descripción del video. El libro se llama El arte de especular, de José Luis Cava, es un especulador famoso español, y a quien Jaime en algún momento recomendaba que él había aprendido bastante con los libros de José Luis Cava. Entonces, si buscas en el link de la descripción del video, vas a encontrarte ahí un link para que puedas adquirir ese libro si es que tú gustas. Así es que muchas gracias por tu comentario. Y dice acá, bueno, ya hemos saludado Portón el Grande,
está pidiendo likes y de esa manera vamos a ir empezando ya el programa de hoy. Muchas gracias por conectarte. Estamos ya casi 200 personas los que vamos a estudiar el movimiento de Bitcoin, que prácticamente te comento que, como le dije, ha habido una pequeña, ha bajado un poco el precio, pero y mi análisis prácticamente no ha cambiado. Te voy a comentar el análisis que hicimos ayer y cómo lo estamos viendo hoy, qué es lo que ha pasado. Justamente estamos en el gráfico diario y yo te decía ayer que esperaba que esta vela cierre un poco más arriba. Estuvimos un poco más arriba en el momento del streaming. No sé si es que lo alcanzas a ver bien ahí. Estuvimos por acá más o menos. Sí, por los 42.500 ayer, más o menos por ahí. Pero el día cerró más abajo. El día cerró más abajo y se nos puso en la parte baja la direccionalidad bajista del monitor. Y con el desarrollo del día de hoy, que también la vela ha sido bajista, está agarrando fuerza bajista el precio. Si tú te fijas, fuerza bajista del precio. Pero ahora que quiero que tú veas esto. Nosotros estamos con esta fuerza bajista, si tú quieres, desde esta parte. Déjame ver si le acomodo mejor acá. El ADX con pendiente positiva, nosotros lo tenemos desde esta parte. Desde que empezó, aquí cayó con fuerza, obviamente, lo estás viendo. Hizo el rebote, pero no nos confirmó el patrón de rebote. Simplemente hizo el rebote y acá el ADX ha continuado con esa fuerza para abajo, ¿verdad? Esa fuerza para abajo no se ha perdido nunca. Pero sin embargo, tú ves que el precio no ha caído, no lo han podido botar todavía de esta zona. Que también te comentaba que para mí es importante esta zona. Déjame ver que se dibuje acá mejor. Acá está. Esta zona que yo te decía que en el pasado, como estamos aprendiendo con el tío Jaime, esto en el pasado ha sido una zona importante de negociación. Por lo cual yo te decía que probablemente de aquí para adelante sea una zona donde al precio se le complique a Bitcoin traspasar toda esta zona. Yo te decía. Sí, entonces por el momento vamos bien. Todavía Bitcoin está respetando esta zona. Y no tengo más que decirte, tenemos fuerza para abajo. Pero esta zona es la que a mí me interesa, que el precio no llegue a traspasarla. Si es que traspasaría esta zona, estaríamos ante otro escenario. Pero lo que yo propongo, lo que yo voy a hacer, siempre buscar las entradas en el gráfico de 4 horas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer en el de 4 horas? Fíjate tú. Bueno, ¿qué voy a hacer yo, la verdad? Estamos en este momento acá, como estuvimos ayer, si tú recuerdas, yo tenía una entrada en Bitcoin aquí. El precio se da a favor, yo protejo el trade a mi precio de entrada y el precio posteriormente me saca, si tú lo estás viendo. Acomodémosle mejor acá, ok. El precio me saca a precio de entrada, estoy fuera del mercado y lo que yo te decía que quería ver. Y bueno, y espero que tú también, si es que hiciste algo parecido, estás fuera del mercado, esperando esa zona de compra, que justo en la miniatura lo ponía como una incógnita. ¿Es zona de compra o no? Fíjate lo que yo te decía ayer. Yo esperaba que este bajón del mercado sea más bajo que el anterior, más bajo que más bajo que estos. Que se dé un mechazo por la parte de acá, para yo en esta parte roja, con esa parte roja, yo ver la formación de la divergencia bajista. Perdón, de la divergencia alcista. Y justo esta zona coincide con la zona más importante que te acabo de mencionar para el gráfico diario. Es la zona de los 40.000 más o menos. Sí, entonces por eso se me hizo importante esta zona. Pero tú estás viendo en este momento que no ha tenido esa fuerza para que el precio llegue a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Es esta zona de compra o no es la zona de compra? Idealmente, fíjate tú lo que tenemos. Ayer hicimos muy bien en no comprar. Recuerda que estuvimos aquí y alguien quería comprar aquí con ese patrón de retroceso del monitor. Obviamente no es zona de compra. Aquí en este momento nosotros vamos a... ¿Qué te digo? A mí me interesaría que el precio llegue acá. Ahora, está en desarrollo
esta parte roja del monitor. Yo en este momento considero hacer una compra, sí, entrar en compra en Bitcoin con un porcentaje de mi posición, un porcentaje aquí. ¿Por qué? ¿Porque estoy seguro que va a subir? No, yo quiero un porcentaje de mi posición aquí, como lo habíamos hecho en ocasiones anteriores. ¿Y qué es lo que pasa? Si se da el escenario que yo pienso que podría darse, voy a completar aquí el 100% de mi posición. Voy a hacer, a promediar el precio de entrada si tú quieres. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que yo voy a tener un precio medio de entrada. Y en este punto yo ya puedo colocarle un stop loss pequeño. Colocar un stop loss, ¿qué te digo? Del 7-8%. Y ahí sí, esperar el rebote. ¿Por qué? Porque ya se dio el retroceso. Todavía no termina. Pero aquí si tú te fijas, este ADX está cogiendo pendiente negativa en el de 4 horas. Y nosotros necesitamos que tenga esa pendiente negativa para empezar a ver el rebote. Obviamente la confirmación será con la direccionalidad alcista de este monitor. Y ahí también pretenderíamos ver esta divergencia de la que te hablé. Sí, no sé si está entendido lo que yo voy a hacer. Mi visión del mercado en este momento para poder hacer este trade, para incorporarme al mercado. Eso es lo que yo voy a hacer. Te leo en los comentarios, tal vez tú vas a meterle short o algo así, no sé, te leo en este momento. Dice aquí, de mentira, dice, amigo mío, necesito que me digas cómo ves a IOTA en 4 horas, dice, compré en 0.135 y cayó Bitcoin, pero no sé, creo que va a subir, dice. Vamos a ver IOTA en 4 horas, vamos, yo te puedo dar mi apreciación de lo que veo en el mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa. De ahí, si compras o vendes, ya es tu decisión propia. Oscar Morales dice, puedes ver ACH, dice. ACH, imagino que es una cripto. Y mi amigo el chileno también me apoya con su like, por supuesto. Dice acá el amigo Rata, dice, short o long, dice, acabo de explicar. Recuerda que nosotros hacemos trade en mercado spot. Para apalancamiento, muchas veces yo prefiero hacerlo en gráficos en temporalidades más pequeñas. Parece que sí lo he explicado alguna vez. Dice aquí, quiere ver Omisego, dice un amigo. Creo que no hay preguntas, dice Tony Martín. En 1 hora Bitcoin ya dio entrada. Creo que ahora dará la temporalidad de 4 horas. No lo he visto en 1 hora, pero si es que se dio el patrón, es muy probable. Sí, justamente, fíjate. En 1 hora tiene lo que yo esperaba ver en el de 4 horas. Sí, está justamente, fíjate. Quiero que veas esto. Aquí se da el precio que está bajando. Y aquí el indicador. No sé si está claro, borremos esto. El precio bajando. Y el oscilador cada vez va más arriba. Y aquí está confirmada direccionalidad alcista con pendiente negativa. Aquí es a los apalancados que les gusta aquí, pueden hacerle un trade apalancado ahí con un riesgo del 1 a 1 me parece que está. Sí, ahí es donde puedes arriesgar, pero eso yo no te voy a recomendar jamás. Tú vas por tu riesgo. Ale Dávalos dice, Matic también quieren ver. Ya, dice, bueno, gracias por ayudarnos a entender al tío Jaime. SLP, es el que le das algún seguimiento y sabrás que aumentaron la quema, se viene una subida paulatina. Sí, a nivel de proyecto parece que están los desarrolladores de SLP trabajando para, me parece que limitar el supply, hacerle un poco, reducir la emisión. Eso va a traer como consecuencia que el precio suba. Obviamente yo creo que sí, porque también el proyecto está bien manejado, ya vimos lo que pasó con AXS. Y como decía, en la zona que está SLP, vamos a ponerle SLP. En la zona que está SLP, no es una zona de venta. O sea, ese es el punto. Para mí no es zona de venta, sino es zona de compra. Y si baja más, compro más. Esa es mi misión. Todo depende, porque si tú tienes prisa,
ahí es el problema, porque si tú necesitas el dinero para algún gasto urgente, no te va a tocar más que vender, y eso es lo que no se debería hacer realmente. Poner dinero que necesitas para mañana, pues ahí vas a sufrir mucho. Gala también dice que quieren ver por acá. Ethereum también me piden. Ok, vamos a ver estas criptos. Recuerda que, bueno, ayer veíamos bastantes criptos, pero todas estaban, el 90 o 95% de las que revisamos estaban igual que Bitcoin. Entonces yo creo que hoy están igual. Me dicen Solana. Solana estaba en zona de compra. Sí, el análisis se mantiene. Recuerda que todavía la confirmación no está en el gráfico diario, pero ya está muy desarrollado. Yo creo que sí va a retomar la tendencia alcista Solana. Entonces mi análisis se mantiene en Solana. Me decía la amiga que quería ver IOTA. Vamos a ver IOTA, pero en 4 horas me decía. Bueno, primero vamos a ver el diario. Yo todavía conservo la proyección alcista en IOTA. O sea, todavía una tendencia alcista. En este momento se está complicando porque el precio está traspasando el punto de control importante. Y eso es malo para el precio, de llegar a cerrar la vela diaria por debajo de este precio. Eso no me gusta. Vamos a ver en el de 4 horas. Sí, lo que va a venir es el rebote también. Pero obvio depende de Bitcoin. Yo creo que el análisis de Bitcoin es el más interesante, al que más debemos darle peso, porque aquí yo te puedo proyectar la divergencia. Sí, la divergencia que está ahí. Pero si Bitcoin sigue bajando, esto va a seguir bajando. Pero si Bitcoin hace el rebote, viene el rebote. Yo creo que viene el rebote. Con la confirmación ya sabes que tiene que ponerse la pendiente negativa de este ADX para que se vea este rebote. Entonces, ahí te dejo. Zona de arriesgar. Yo le esperaría un poquito más a la confirmación porque tiene fuerza y direccionalidad bajista. Sí, yo esperaría un poquito más, pero el rebote sería hasta la media en primera instancia, que estamos con 0.21 y tú me dijiste que habías comprado en 0.35 me parece. Bueno, ahí ya toca tenerle un poco de fe igual. Eso es lo que, si hace el rebote en el diario Bitcoin y retoma la tendencia alcista, por supuesto que esto va a subir más. Dependemos de Bitcoin prácticamente. Eso te puedo decir. ACH. Esa zona de venta en IOTA no es, por ejemplo. Zona de venta no es. Espero que eso sí esté claro. ACH me pidieron. Esta es... No la conozco. Creo que no está en Binance. Vamos a verle. A ver. En Huobi. Me imagino que es esta. ACH. No, esta no es. Espérate. Contra Ethereum. Esta que está en Coinbase, me imagino que es ACH. Esta, en Huobi. Tal vez es esta, no sé si es que estoy bien. Y fíjate tú, tiene el mismo patrón de IOTA, el mismo en 4 horas. Es igualito. No hay que darle vueltas. El mismo análisis de IOTA para ACH. Sin embargo, el gráfico diario, sí, claro, aquí. Déjame revisar. El gráfico diario está agarrando fuerza para abajo. Sí, está agarrando fuerza para abajo. Fíjate tú que esto que nos ha explicado el tío Jaime, que cuando se dan estas subidas abruptas del precio, aunque el precio se mantenga por aquí, tiene cierta incertidumbre de que es una tendencia sana para nosotros dejarle alcista. Entonces es complicado cuando el precio sube a lo loco. Y es justamente lo que ha pasado en esta cripto. Aquí operarle el rebote en 4 horas sería lo más sano, lo más aconsejable. Recuerda que si sube te da la razón, proteges y ya. Ahora si ya tienes esa cripto, esa no es una zona de venta, la venta es después del rebote ahí.
Eso para ACH. Vamos a ver Omisego. No la hemos visto hace bastante tiempo a Omisego. Vamos a ver el diario primero. Está muy interesante esta criptomoneda. Fíjate tú que tiene una tendencia alcista. Y nosotros, luego del retroceso, obviamente aquí, fíjate tú lo que pasa. Ha habido subida, bajada, no ha estado claro el monitor, pero el precio no ha caído y está casi llegando a tocar el punto cero. Yo le esperaría un poco para ver si es que retrocede un poco más y sobre la media ver la opción alcista. ¿Qué te digo? Un día más o un par de días más para ver si se forma el valle rojo aquí y hacer la entrada. O si tú ya te desesperas por entrar, como te digo, puedes hacer una compra parcial acá y luego completar con cuando se dé el valle rojo y la confirmación de entrada. Eso podría ser, pero está muy bien en el diario. Déjame ver, en 4 horas no es zona de compra todavía. Tenemos todavía que esperar en 4 horas a Omisego. Eso es lo que te puedo decir. Vamos a ver Matic. Recuerda que cuando estoy analizando prácticamente no puedo leerte. No es que no quieras leerles, pero sé que están muy activos. Ya luego voy por el chat para poder leerles. Vamos a ver Matic en el diario. Está fuerza para abajo. Sí, prácticamente es el análisis de Bitcoin. Tiene el mismo patrón. Y es lo mismo, el mismo patrón de Bitcoin. Fuerza bajista. Lo que se vendría es el retroceso, pero está sin confirmación en este momento. Y si tú quieres, el rebote se va a venir. Aquí también hay una divergencia, casi una divergencia alcista. Cuando se te gire este ADX, ver el rebote. Si Bitcoin rebota, todo va a rebotar. Si Bitcoin cae, todo va a caer. Recuerda que no tienen vida propia estas criptomonedas. Vamos a ver a Gala. Ajá. Aquí sí está, ya se puso feo esto de Gala. Ya se puso feo el análisis de Gala. Tiene fuerza para abajo ahorita. En algún momento te va a dar esta divergencia que hablamos. Se está formando en algún momento. La divergencia alcista va a tener su efecto, pero en este momento no sabemos dónde. Sí, entonces complicado por la subida estrepitosa que tuvo también, fíjate tú. Aquí las medias móviles no pudieron soportar y el precio se está desplomando. Es bajista en este momento Gala. Vamos a ver a Ethereum. Parece que en algún momento le dejamos alcista a Gala, pero por eso es importante los stop loss, manejarlos apropiadamente. Vamos a ver a Ethereum. Mismo análisis de Bitcoin. Mismo análisis. Recuerda que este rebote es el que me sacó en el retroceso y ahora estamos esperando el próximo rebote. Esto es así. El mismo análisis de Bitcoin para IOTA. No vamos a extendernos tanto en eso ya. Dice acá, ¿alguien sabe el nombre del indicador de volumen del costado derecho? En la lista de reproducción que te presenté, bueno, voy a ponerte otra vez. Fíjate tú que en esta lista de reproducción el primer video es cómo poner los indicadores. Entonces fácilmente puedes tú ir a verlo. Y ahí es el perfil de volumen de rango visible, se llama. Quieren acá XTZ Avalanche, dice para acá. Esa me parece que es AVAX, si no estoy equivocado. El amigo Talo dice Luna en 1 y 4 horas. Casi no te leo porque recuerda que en temporalidades pequeñas no nos gusta hacer el trade, pero voy a analizarte Luna en el gráfico horario y 4 horas, dice. Promedios de precios, porfa, estoy en long. Ah, está en long. En los 35,80. Sí, yo te voy a analizar la cripto.
Pero la decisión de compra y venta, como sabes, va a ser 100% tuya. Voy a ver la luna a este momento. Me dejó intrigado. Está apalancado. No sé en qué gráfico, en qué temporalidad entraste apalancado. Eso también habría que saber. Me imagino que estás en long, ¿no es cierto? Claro, yo decía que en el gráfico diario esperar el retroceso. Se ha esperado el retroceso. El ADX está casi tocando el punto 23 y el precio no cae todavía a las medias móviles. No ha caído todavía. Se está formando el segundo valle rojo, que no me gusta mucho, pero esto si tú te das cuenta, este movimiento es el movimiento de Bitcoin, esta vela roja. Sí. El próximo movimiento, o sea, la criptomoneda es alcista. El próximo movimiento va a ser alcista. Ahora déjame ver. Todavía no tiene patrón claro de entrada. En este punto estamos debajo del punto de control importante en 4 horas. Sí. Fíjate tú, debajo del punto de control importante, debajo de las medias. Y tiene direccionalidad y fuerza para abajo. Sí, direccionalidad y fuerza para abajo. Aquí lo que te tocaría es rezarle a Bitcoin para que Bitcoin suba. Si Bitcoin hace el rebote, yo creo que sí. Aquí en 1 hora se va a confirmar el rebote. Se va a confirmar el rebote en 1 hora. Sí, solo nos falta un poquito más para que se gire el ADX. Y sería hasta el punto de control. O sea, este trade es el que tú vas a hacer. Me dijiste que entraste en 35.80. Debes saber antes de entrar y ya saber cuánto ibas a perder. O sea, eso es la idea. Me imagino que tu stop loss está por acá abajo. Yo mantendría la posición y trataría de cerrar cuando se dé el rebote. Eso es lo que podríamos hacer en luna. ¿Sí? Ok, también me pidieron won. Vamos a ver a won. Harmony parece que tenía algún patrón diferente a Bitcoin también. Vamos a verle. El gráfico diario es alcista. Lo habíamos dejado alcista con la opción de que retroceda un poco más. Perdón. Yo todavía le veo alcista, pero sin embargo aquí baja más a la media, mejor. Ahí es el punto óptimo de entrada en el diario. Ahora si le vemos en 4 horas... En 4 horas. Se va a confirmar también. Es la zona ideal de compra. Déjame ponerle bien. Fíjate tú. Podríamos esperarle por el punto de control. Pero yo pienso que ya está próximo a darnos la entrada en rebote. Sí, la entrada en rebote. Que se nos gire aquí. Tenemos que esperar. Tenerle paciencia. Que se nos gire. Y que el ADX... se nos gire en cambio para abajo. En ese momento se va a confirmar el rebote, va a empezar a subir. Sí, porque en el diario es alcista. Entonces, cuando no está muy claro, imagínate tú este patrón. Las medias móviles están muy cerca del precio. Y yo prefiero en ese momento hacerle un trade en el gráfico diario. O sea, esperarle que retroceda lo que retroceda. Y hacer un trade en el gráfico diario es más cómodo, bajo mi punto de vista. Eso para won. Quieren acá. Atom también quieren. El amigo OST Videos dice, me ha dejado un super chat, muchas gracias. Dice, Ethereum rebotará a 3K para bajar de nuevo, igual que Bitcoin. No sé si es que es pregunta o es aclaración. Que la estrategia del amigo le dice que Ethereum va a subir a 3000, dice. Para bajar de nuevo igual que Bitcoin. Vamos a ver, me imagino que en el diario será. A ver, 3000. Entonces es en el de 4 horas. Sí, justamente lo que estamos esperando es eso. Justamente a 3000 y un poco más tal vez. Sí, en el rebote sí, yo coincido contigo. Mi estimado OST Videos. Muchas gracias. El amigo Rata quiere Fizz. En diario, dice. Parece que lo vimos ayer, Rafiz, en diario. Vamos a ver a Cava. El chinito también está por acá. Quiere Cava el chinito. Wilmer Huiracocha dice, saludos paisano, ¿podrías revisar Troy en el diario? Sí, Troy, vamos a verlo. Está anotado.
Por aquí quieren, según la estrategia de los chinos, nos vamos a 100k. Probablemente cuando China prohíbe algo, bueno, cuando Bitcoin ha sido prohibido en otros países, Bitcoin más bien ha subido. El amigo Luis Arturo quiere ver a DOT. Martín Díaz a ONT. Richard Martínez dice la media móvil roja de cuánto es. Bueno, no es roja, es cafecita marrón. Esa es de 55 periodos. Acá dice era gala en diario, dice. Creo que sí vimos gala. Ya vimos gala en diario. Ah, no la habíamos visto. Pero ahí no te metas. No hay ninguna información el amigo que quiere gala en diario. Ahí tocaría dejarle que caiga y nada más. O sea, no. Yo al menos no hay nada que analizar tampoco. No tiene historial gala todavía en el diario. Ok, vamos con Atom. Por aquí tenía Atom también. Acá está Atom. Y Atom sigue así. Nosotros hemos visto que no es una zona de compra, esta zona alta, y justamente está retrocediendo. Y le falta todavía retroceso, entonces todavía. Yo creo que para el viernes o sábado estaríamos revisando Atom. Y a ver si es que nos da alguna entrada. Vamos a ver a Fizz. También en el diario pedía Fizz, el amigo. Recuerda que estamos haciendo estos análisis, esta aplicación de la estrategia de Jaime, este estudio, todos los días. Y espero que nos acompañes. Si es que eres nuevo, también puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Eso es importante. Vamos a ver a Fizz en el diario. Lo que habíamos visto, estamos esperando el rebote. Decíamos que tiene el patrón de rebote y está el patrón de rebote. El precio parece que se está dando a favor. Entonces, si es que estás dentro, yo creo que está bien. Ahí, a morir de pie ahí, para el rebote de Fizz. Va a rebotar, está bien. Vamos a ver Kava. Kava frente a Tether. Le acomodamos mejor. Fíjate tú que ya nos queda en Kava el punto de control sobre el precio. Y eso no me gusta, eso es malo para la cripto. Ajá, aquí tiene direccionalidad. El cierre de esta vela va a ser importante, pero yo le veo ya bajista aquí. Obviamente está ADX debajo del punto 23. No me indica que el precio se va a desplomar desde ahí. Pero podríamos dejarle ahí como el mismo análisis de Bitcoin. Probablemente hace un retroceso más. Y tendríamos que estar atentos a la zona para poder entrar en el gráfico diario. Fíjate tú que aquí va a ser un valle rojo. Y nos daría igual una divergencia, pero esto estamos hablando igual para el viernes más o menos. Todavía espérale, si es que con ese patrón tú querrías operar el rebote en 4 horas, sería más riesgoso, pero igual, si Bitcoin sube aquí también va a tener su rebote esta criptomoneda, a las medias o al punto de control. Sí, eso es lo que te puedo decir para la cripto Kava. Idealmente yo no compraría aquí. Yo le esperaría un poquito más abajo. Fíjate, fuerza y direccionalidad. Yo aquí me reservo. Ahí yo no compraría. Eso para acá. Vamos a ver a Troy. En el diario creo que me pedían Troy. Sí, Troy en el diario. Vamos a verle. Sí, estuvo alcista. Fíjate que ni siquiera se nos ha dado la direccionalidad alcista de este monitor. Y esperemos el cierre diario. Porque tampoco es que me guste acá estos mechazos por la parte alta, fíjate. Entonces, si yo le doy mayor peso a esto, yo no te dejo alcista la criptomoneda. Necesitamos un mejor patrón. Pero aquí, en cambio, por los patrones de la parte baja, tendría que ser un retroceso. Este patrón está confuso, te soy sincero, está confuso porque el precio está más arriba, sí, de la zona de volumen y ni siquiera nos ha dado el patrón de rebote.
Esto tiene fuerza bajista y el precio ha subido. Entonces, está raro. Y ante la incertidumbre, yo preferible no le opero. Yo no opero porque esas mechas no me gustan. Entonces, zona de compra yo creo que no. Ahí a Troy. Vamos a ver a DOT. DOT le dejamos alcista. Yo voy a dejarle el análisis alcista de DOT todavía. Y ahí está, es alcista para mí. Todavía DOT. Todavía está alcista en el diario. Sin confirmación, por supuesto. Pero todavía. Dice Eduardo Echeagaray Tirado. Muchas gracias por ese super chat. Dice AXS va para arriba en 4 horas. Parece que empezó a subir desde la mañana realmente. AXS en 4 horas. Déjame ver cómo está. Y parece que es de las pocas. Porque Bitcoin estuvo todo el día retrocediendo. Pero AXS en cambio estaba subiendo. Es de las pocas que estuvo subiendo. Y sí, fíjate. Nosotros habíamos dejado el análisis en diario alcista. Y está alcista. Se está dando el resultado. Si es que alguien entró ahí. Yo creo que ya es tiempo de proteger ahí. Estamos ¿cuánto por ciento? Estamos con un 10%. Yo creo que ya se puede proteger ahí. Y en 4 horas, sí, está bien. A mí me gusta. Está sobre el punto de control. Va a coger fuerza. Y si es que tú quieres entrar ahí, únicamente te diría que veas el stop loss. Va a quedarse un poco grande el stop loss. Pero yo creo que se puede arriesgar en este momento. Sobre todo por el gráfico diario. Se podría arriesgar ahí. 12% el stop loss más o menos. Según mi cálculo. Ahí fíjate tú si es que te conviene entrar. Me parece bien ahí. AXS. Perfecto. Estábamos en Troy. Vamos a ver a DOT. No, DOT también ya vimos. ONT me falta. ONT. ¿Qué pasó con Ontology? Mismo análisis de 4 horas del rebote. Y el mismo análisis de Bitcoin. Justo está con direccionalidad y fuerza. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estoy viendo es esta zona. La zona de volumen importante. Que es en teoría donde debería soportarse el precio. Entonces, con la confirmación. Aquí sí podríamos esperar la confirmación del gráfico diario que nos dé la direccionalidad alcista y la pendiente negativa para ver el rebote acá a la media. Recuerda que aquí el rebote va a ser interesante, va a ser siquiera de un 20% más o menos, entonces nada despreciable, pero como te digo, no tiene la confirmación todavía. Eso para ONT. Dice Mildred Loaiza, dice mañana va a hacer mantenimiento en Binance y cada que hacen mantenimiento cae Bitcoin. Tal vez sí sea cierto. Tú debes tener la estadística y puede ser. Recuerda que Binance es de los que mueven mayor capital. Entonces probablemente sí. Antes pasaba con BitMEX, por ejemplo. O con otro exchange que también pasaba lo mismo. Cada vez que había mantenimiento, el precio bajaba. Dice, veo a Ethereum agarrar bien el rebote, dice Giorgio Alexis, pero pudiera cambiar la tendencia y seguir subiendo. ¿Qué opinas? Estamos hablando de probabilidades. Sí, lo que vemos nosotros es el primer movimiento. Entonces, si tú me dices que va a cambiar ya la tendencia y se va a poner alcista, primero que el Bitcoin es la primera cripto que tenemos que ver. Segundo, que nosotros no sabemos, pero lo que queremos nosotros es que cuando se dé la direccionalidad aquí alcista de Bitcoin, lo primero que vamos a ver es el rebote. Entonces el rebote, fíjate tú, es lo mismo que acá. Esto como para ir estudiando. Fíjate tú, si eres nuevo en el canal, probablemente esto te va a servir. Fíjate tú, desde que se da aquí la direccionalidad alcista y la pendiente negativa, el precio rebota a la zona de la media. En teoría para seguir cayendo, pero ¿qué pasa? Justo en ese momento el ADX nos da fuerza con direccionalidad alcista. Y aquí rompe y se pone ya, cambió la tendencia, si te fijas.
en esta parte. Y esperemos que eso también se dé acá, que el ADX baje y se ponga con pendiente positiva ya sobre las medias. Entonces eso sería buenísimo para poder atacar ya los 50.000 si tú quieres. Pero vamos paso por paso. Primero el rebote y luego el siguiente movimiento. A ver, acá los amigos quieren ver a BET. EOS. Cipher dice, ¿qué media móvil usa? Son dos medias móviles exponenciales. La azulita es de 10 y la marrón de 55 periodos. Como te decía, en la lista de reproducción, el primer video está específicamente con todos los 5 indicadores que utilizamos para hacer los análisis. También déjame mostrarte más bien. Aquí está la lista de reproducción. Tienes ahí todos los patrones que maneja la estrategia. Si eres nuevo, puedes ir a revisarla. El último que subimos, y no menos importante, es el de la gestión del riesgo. Porque hay gente que quiere hacer el trade con el 100% del capital y duplicar la cuenta en un trade. Entonces eso no es imposible, pero es muy poco probable. Entonces ahí te explico algo sobre eso. Tienes todos los patrones. Interesante. Hay un video que no han visto mucha gente, pero se llama el teorema de Bayes. Me parece que es el número 13. Y sería interesante que vayas a verlo, porque ahí más o menos trato de explicarte a qué se refiere lo de las probabilidades y de los filtros y etcétera. Entonces, interesante si es que quieres tú verlo. También déjame ver el número de likes. Vamos a ver los likes. ¿Cómo estamos? Estamos con casi 350 personas en el programa. Y fiel al amigo Jaime. Yo también voy a darme like, porque casi 200 personas no me dan like. Pero yo sí me voy a dar un tremendo like. Recuerda que es gratis y a mí me ayuda bastante el like. Vamos a ponerlo por acá. Correcto. Y vamos a empezar. Me pidieron BET y EOS también. También auto. Vamos a ver auto. CHZ también. Vamos a ver. Vamos a ver. ADA también quieren ADA. Y yo tengo proyección alcista en ADA en el diario. Yo tenía proyección alcista en ADA en el diario. No sé si es que eso cambió. Vamos a ver. BET. Aunque en el semanal ADA no me gusta nada. Sí, vamos a ver a BET. Ya me las tengo de memoria, porque hay algunas que revisamos todos los días. Entonces, por eso es que te digo. BitChain. Mismo análisis de Bitcoin en el diario, como tú lo estás viendo. Direccionalidad y fuerza bajista. Y en 4 horas se viene un rebote, si es que en Bitcoin también. Depende igual de Bitcoin. No sé si es que les canso diciéndoles lo mismo, pero no hay otra. Aquí tenemos una cierta divergencia, que es la que queríamos ver en Bitcoin, pero no se dio. Y no se está dando. Entonces aquí está, casi, no está confirmada, pero atentos ahí a ese movimiento. Recuerda que el rebote será hasta el punto de control. Y ahí especulamos para seguir cayendo. Ok, vamos a ver a EOS. EOS en el gráfico diario. Y aquí EOS se está poniendo mal. Ya cerró debajo de las últimas 3 velas, han cerrado bajo el punto de control importante. Y eso no es bueno, no es bueno. Con direccionalidad y fuerza, me reservo aquí ya con EOS. Claro que si rebota Bitcoin se la va a ir llevando, pero ya no me gusta cómo está el diario de EOS tampoco. Ajá. Es bajista con la opción del rebote, pero es que eso no sabemos cuándo se va a dar el rebote. Necesitaríamos ya que se empiece a girar esto, que el precio se detenga y que la ADX también gire a pendiente negativa para ver el rebote en EOS. Por lo demás, si es que sigue así, sigue para abajo. En 4 horas lo mismo que la criptomoneda anterior, que era BET.
Sí, tiene el mismo patrón, exactamente igual, misma posible divergencia y todo en EOS. Ajá, lo mismo que Bitcoin prácticamente. Vamos a ver auto si es que tiene algo diferente. Aquí en auto se está confirmando el patrón de rebote, pero ¿qué es lo que no me gusta acá, por ejemplo? Bueno, vamos a ver el diario primero. Lo mismo. No sé si Bitcoin está cayendo en este momento. Está igual. Sí. A ver, vamos a acomodarnos mejor aquí en auto. Sí, no me gusta que el precio está debajo, es bajista. Vamos a especular con el rebote para seguir cayendo. Aquí parece que se va a confirmar. Necesitamos el cierre diario para ver la confirmación aquí y hacer el rebote. Debería girarse para abajo el ADX, pero si es una zona de arriesgar, podrías arriesgar ahí por el stop loss más bien. El stop loss pequeño que te queda podría ser una zona de riesgo ahí para tomar en auto. Recuerda que cuando tú entras a un trade, lo primero que sabes es cuánto vas a perder. Eso tú ya sabes. Sino que a veces no ponen su stop loss y se quedan atrapados y ese es el problema. Y no siguen el plan con el que entraron al mercado. Aquí igual, está igual. Direccionalidad bajista con fuerza, el mismo análisis. Pero en 4 horas tal vez, sí, tienen la... Bueno, aquí no está la divergencia realmente, déjame ver. Vamos a verle un poco más. Divergencia como tal no está, pero algo tiene. Fíjate tú. A mí me gustan las divergencias, por eso es que me empeño un poquito en revisarlas, porque generalmente dan resultado. Entonces, atento ahí. Yo creo que va a darse el patrón de rebote aquí también. Recuerda que dependemos de Bitcoin. Aquí sí, hasta la media. Protegemos y que el precio haga lo que sea. En teoría para seguir cayendo. Eso en CHZ, que es igual. Y ADA me parece que debe estar igual. No tenemos mayor cosa que analizar. Ya le hemos analizado igual varios días. Déjame ver. Sí, yo le dejé alcista a IOTA. Perdón, a ADA. Y ahí tenemos. Está pasando lo mismo que... No recuerdo cuál cripto. Y también la dejé porque teníamos ahí un punto de control importante. Sosteniendo el precio. Pero en este momento ya... nos va a confirmar la direccionalidad bajista. Sí, entonces... ¿qué te digo? Aquí puede hacer ese spike que estamos esperando en el de 4 horas para que nos dé esa divergencia que estamos esperando. Pero esto es más adelante. Igual en otra criptomoneda te dije lo mismo. ¿Sí? Y aquí está agarrando fuerza si tú te fijas. Esta direccionalidad bajista. Complicado el panorama de ADA. Inclusive en el diario se está poniendo mal. Se está poniendo mal ADA. No me gusta, la verdad. Si tú hiciste la entrada ahí, debes estar con algún stop loss. Y yo le dejaría ahí. Preferible que si me saca, que me saque. Ya no tendríamos otra opción ya. Acá dice el amigo FTM. Quiere ver. Y ya, ¿qué más quiere por acá? Vimos ya. Me falta IDEX, no hemos visto. FTT, no sé si vimos. No hemos visto. Vamos a ver a FTT. Vamos a ver NIR también. Ok, vamos a ver NIR. ¿Cómo se coloca el perfil de volumen gratis? Por favor. Hay un video que tengo ahí en la lista de reproducción de TradingView desde cero. Que, bueno, también vas a encontrarla en el canal. Pero aquí básicamente hay un perfil de volumen. Me parece que es aquí. Sí, justamente en esta parte. Fíjate tú, dice aquí, perfil de volumen de rango fijo. Entonces tú simplemente seleccionas ahí. Y tienes que seleccionar acá en el gráfico desde donde, por ejemplo, desde aquí hasta este momento. Seleccionas y te dibuja un perfil de volumen. Sí, entonces yo lo que debería hacer aquí, fíjate tú, debería coincidir ahí más o menos.
Sí, ahí coincide mi perfil de volumen con el que acabo de poner. Porque es de todo lo que estás viendo en la pantalla. Claro, acá si es que le pongo así ya no coincide, fíjate. Por acá estaba. Sí, ahí ya no coincide. Entonces, en ese caso me tocaría ponerle hasta acá. Y más o menos ahí. Más o menos ahí es. Sí, al ser gratuito también tiene su falencia. Pero eso es lo que te cuento. Puedes ponerlo desde esa parte que te mostré. Dice FTM. Vamos a ver FTM. Pero no sé si es que ya me has dejado tu like. Recuerda que no te cuesta mucho. Es decir, no te cuesta nada. Un segundito, un like que no te cuesta y a mí me ayuda bastante. Sin confirmación. Yo le había dejado alcista aquí. Sí, es alcista. Sin confirmación. Entonces, ¿qué significa ¿qué significa esto de sin confirmación? Que puede bajar un poquito más y ser alcista. Entonces, lo más cerquita de la media, alcista esta criptomoneda. Me gusta el patrón, está muy bien, pero aquí ya va a confirmar. Yo creo que sí podría confirmar ya en los próximos días. FTM, vamos a ver a IDEX, también me han pedido IDEX frente a Tether. No, pues aquí sí no te puedo decir nada. Para abajo. Para abajo. Estamos debajo del punto de control y no hay información. O sea, si es que te quieres meter ahí, yo respeto tu opinión, pero no me da confianza nada ese gráfico. FTT. También FTT. Vamos a ver. La dejamos alcista. Y mientras no rompa el punto de control, yo le sigo manteniendo alcista. Yo sigo manteniendo mi proyección alcista de esta criptomoneda. Sí, vamos simplemente a actualizar. Yo le dejo alcista todavía. Me parece bueno el patrón. Lo que nosotros vemos es la tendencia principal. Fíjate, es alcista. Y aquí sigue subiendo. Cada vez un mínimo es más alto. Y aquí estamos casi al borde de la tendencia. O sea, aquí debería retomar la tendencia alcista. Solana ya está revisada. Mi estimado amigo. Vamos a ver a Uni también me dice por acá. Como dicen en mi país, la yapa. Vamos a ver, Uni. Fíjate tú, Uni ya hizo el rebote. En el gráfico diario ya hizo el rebote. Ahora, ¿qué pasó? Si alguien estuvo atento en Uni, acá ya no es una zona de compra. O sea, aquí zona de compra, tú sabes que ya no cuando toca las medias. La entrada fue antes. Si es que alguien estuvo atento y está dentro, yo lo que haría es proteger y nada más. Eso para Uni. De pronto en 4 horas, veámosle. En 4 horas hay que esperar el retroceso para incorporarse al movimiento. Porque sí, así deberíamos hacerlo. Y en el mejor de los casos, que sería encima del punto de control. Eso es lo mejor. Esperemos aquí. Ya zona de compra ya no es en Uni. Simplemente proteger y nada más. Algunas de las que me están pidiendo por el chat, nosotros ya las habíamos revisado. Pueden darle para atrás al programa y ahí van a ver el análisis de esas criptomonedas. Recuerda que estamos haciendo todos los días estos programas. Suscríbete si aún no lo estás, y si te gusta la estrategia del maestro Jaime, pues aquí vamos a ir poco a poco aprendiendo, y te dejo la lista de reproducción en una tarjeta. Y fíjate en las pantallas finales también, que va a haber información, futuros también. Tengo una playlist de futuros desde cero para la gente más nueva, para que lo vaya entendiendo y vaya practicando si es que así lo desea. Sin nada más, te agradezco tu presencia y nos veríamos el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos.
baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a saber. No se asuste, no se asuste.